Bueno, pues empezamos ya nuestra tertulia y vamos a abrir con una noticia que tiene mucho que ver con otros contenidos de los que vamos a ir hablando a lo largo de los próximos minutos, porque el espacio hoy va a tener, pues precisamente, y valga la redundancia, mucho espacio en la otra crónica de la actualidad. A ver, Laura, ¿por qué vuelve a estar precisamente de actualidad la luna de Saturno en Célado? Bueno, pues nada más y nada menos porque un estudio confirma que en su océano subterráneo existen moléculas orgánicas complejas, que son los mismos ingredientes que en la Tierra de hecho hicieron posible la vida, ¿no? Lo que se ha descubierto son compuestos mucho más elaborados que los hallados antes. Hablamos de éteres y ésteres, y que son este tipo de productos o de compuestos los que en su momento la Tierra dieron lugar al ADN y al ARN, con lo cual este hallazgo no prueba que exista vida de por sí, pero sí demuestra que en ese océano subterráneo, en esa agua líquida que hay a niveles inferiores, tenemos los ingredientes esenciales para que pudiera aparecer esa vida. Hablamos, bueno, de una actividad hidrotermal en el fondo marino que tiene pues la química básica con carbono, hidrógeno, nitrógeno, fósforo y azufre, y ahora acompañadas de esas moléculas, lo cual pues el siguiente paso que se tendría que dar es investigar esto un poco más a fondo, ¿no? Y lo que quieren hacer es enviar nuevas sondas con tecnología actual para poder analizar realmente con precisión estas aguas y ver esto si realmente pues tiene visos de ser lo que parece. Yo estoy convencido de que se va a encontrar vida extraterrestre, y quizás no solamente microbiana, sino vida compleja, vida incluso podría decir animal en nuestro sistema solar. Uno de los candidatos es esa luna que acaba de nombrar Laura, pero otro candidato fundamental es Europa, que es una luna de Júpiter, que se sabe que es un planeta que está formado por una capa de hielo inmensa, entre 15 y 25 kilómetros. ¿De capa de hielo? De capa de hielo, pero lo interesante es que debajo de esa capa de hielo hay un océano líquido inmenso con el doble de volumen de todos los océanos y mares de la Tierra. Y además se da una circunstancia muy curiosa en Europa que podría ser la clave para que ahí abajo, en ese agua, existiera vida, incluso vida compleja e incluso vida animal. Sí. Ojo, y es que digamos que Júpiter lo que le hace a esta luna, Europa, es que digamos que ejerce tirones gravitatorios muy potentes, y esto hace que la corteza de Europa se resquebraje, y por esa corteza pues salga calor. Y ese calor lo que hace es derretir esa capa de hielo, y esa es la razón por la que existe ese océano con el doble de volumen de todos los mares y océanos de la Tierra. Y claro, ahí tenemos una serie de componentes que pueden dar lugar a la vida, porque hasta ahora se creía que la vida en la Tierra había nacido en la superficie de nuestro planeta. Eso que hemos estudiado todos en el colegio de la sopa primordial, sí, ¿no? Pues esa serie de elementos inorgánicos, en un elemento acuoso cae un rayo y eso genera la primera célula. Pero ahora se sabe que muy probablemente la vida en la Tierra no nació en la superficie de la Tierra, sino que nació en los mares a causa de las chimeneas volcánicas, que son las que emiten hacia la superficie calor, y calor y agua es lo que puede dar lugar a la vida. De hecho, los análisis de ADN que se han hecho en diferentes lugares de la Tierra han dado como resultado que el ADN más antiguo o más primitivo se ha encontrado cerca de estas chimeneas volcánicas en nuestro planeta. Por lo tanto, se supone que el primer ADN surgió de ahí. Por lo tanto, de la misma manera, ese primer ADN pudo haber surgido precisamente en Europa, en esta luna de Júpiter, que es uno de los objetivos fundamentales de la NASA, porque están planteando a pocos años vista enviar una sonda que pueda introducirse bajo esta inmensa capa de hielo y navegar en este océano y encontrar, o por lo menos buscar, algún atisbo de vida extraterrestre. Es que no me digas que no parece increíble. Sí, pero es que de verdad, yo creo que no somos conscientes de lo que estamos viviendo. Sí. Estamos tan sumamente bombardeados más cuando por informaciones cuando idiotas, va a ser increíble. Que este tipo de informaciones, que son ciencia, que es el avance de la humanidad, porque es la humanidad la que lo está haciendo, esto engrandece mucho a nuestra especie. A mí me parece increíble la poca atención que se le presta. Hace unos meses, casi un año, ahora ya, ¿recordáis cuando de repente nos llegan las primeras imágenes de un dron terrestre sobrevolando Marte? A mí me parece impresionante que eso haya pasado por ser una información de
2-3 minutos en un medio de comunicación general. Por favor. O sea, es que quizás tenemos que ser conscientes de una puñetera vez, y precisamente la semana pasada lo hablábamos con Julio Rojas, precisamente a colación, ¿no?, de esta serie suya Retornados. Es que en el sistema solar sabemos perfectamente que hay 2 planetas habitados. Lo que pasa es que uno de ellos a día de hoy es Paul Robot, y esos robots son tecnología humana. A mí me parece increíble que no prestemos atención a esto. Y bueno, de hecho se están haciendo proyectos que ya se han desarrollado, como por ejemplo esto que estamos hablando de Europa hasta la luna de Júpiter. La NASA en el año 2024 lanzó una sonda espacial, Europa Clipper, que llegará a las inmediaciones de Júpiter en el año 2030. Pero el objetivo de esta sonda no es estudiar Júpiter, sino es estudiar Europa, esta luna, y sobre todo el objetivo es tratar de averiguar si hay atisbos de vida, o bien microbiana o bien compleja, porque esta sonda, en cuanto llegue a Júpiter, se va a desviar hacia Europa, va a rodear Europa, va a orbitar alrededor de Europa unas 49 veces y lleva toda una serie de sensores y aparatos tecnológicos, lleva cámaras, espectrómetros, un radar de penetración en el hielo, y todos esos aparatos lo que van a intentar es medir, en primer lugar, el grosor de la capa de hielo, que, como digo, ese grosor está estimado entre 15 y 25 kilómetros, y sobre todo lleva una serie de elementos tecnológicos cuya función es averiguar la composición química de ese océano, su profundidad y su salinidad. Es decir, que lo que se pretende es buscar evidencia de actividad geotérmica en ese fondo marino y de posible actividad de vida extraterrestre. El tema está en el caso, por ejemplo, de Encelado. Hay varias misiones que no sé si saldrán adelante o no. No se ha estudiado, que yo sepa, monográficamente, o sea, exclusivamente, porque sí que estuvo la sonda Cassini, fue la que creo que estuvo allí hace ya unos cuantos años, pero claro, estuvo no solamente en esta luna de Saturno, sino también recorriendo el resto del planeta principal. Y claro, aquí la cuestión también es que es una cuestión de presupuesto. Es decir, la tecnología la tenemos. Los proyectos están ahí. La cuestión es si queremos invertir lo suficiente para lanzar este tipo de sondas. Hace poco, porque ya no es una imposibilidad tecnológica. Es decir, podemos hacerlo. Unos comentarios sobre las primeras colonias europeas en lo que es América, en las Indias, o luego en cualquier lugar que penséis del Pacífico, del Océano Índico, que eran a veces colonias que estaban habitadas, pues a veces por unas decenas de personas. Sí. No pasaban de 10, 15, que se quedaban mejor solos durante un tiempo hasta llegar al siguiente barco de aprovisionamiento. Y efectivamente es un tema de tecnología, de tema de dinero, porque se puede llegar. Había un proyecto que es bien conocido, que tiene, por cierto, si a alguien le interesa, hay unas imágenes 3D virtuales de la NASA en en YouTube, que se pueden ver perfectamente, del intento, es decir, de la idea de cómo crear una colonia de seres vivos en los cielos de Venus, de seres humanos, que es absolutamente increíble. Sí, porque eran las nubes, que son sólidas. Claro, se podría hacer perfectamente con una especie de estructuras conectadas que podrían crear una pequeña colonia humana en un sitio como Venus. Porque además a esa temperatura también, o sea, perdón, a esa altura la temperatura también es más viable. Entonces, lo que quiero decir con esto es que estamos efectivamente en la frontera, en la barrera, de que es verdad que estamos muy cerca de salir de lo que es una civilización cero y pasar a una uno. Estamos a un puñetero paso. Y puede que lo llegamos a ver, lo que estamos en esta mesa, si tenemos un poco de suerte y no hacemos ninguna estupidez los humanos. Pero es que no tenemos otra alternativa, ¿eh? Yo creo que no tenemos otra alternativa. De hecho, hay astrofísicos, como por ejemplo el fallecido Stephen Hawking y otros, que alternativas, perdón, hay muchas. Otra cosa es que se quieran poner en marcha. Ya, pero al final lo que tenemos que hacer es salir. Es decir, estamos en ese momento de transición importante entre la civilización 0 y la civilización 1. Lo que está claro es que todos los seres humanos que han vivido en una determinada época en la Tierra, todos piensan que es el momento más importante de la humanidad. Sí, todos lo pensamos. Claro. Pero yo creo que en este caso es verdad, porque el paso de una civilización 0 a una civilización 1, lo que dicen los expertos, es que es la más problemática, porque es en ese paso, en ese salto en el que nos convertimos en una civilización 1 o directamente perecemos como especie. En este caso, exacto, y dejamos paso a la siguiente especie que se pueda desarrollar en la Tierra. Sí, porque nosotros podemos llegar a trascender, a crear bases permanentes por todo el sistema solar, incluso por toda nuestra galaxia, expandirnos como humanidad, o bien perecer en el intento, autodestruirnos pues a causa de nuestros desarrollos tecnológicos y nuestras capacidades armamentísticas y nuestras capacidades de crear virus, bacterias, etcétera. Es decir, que estamos en ese proceso más peligroso. Y había una cosa que decía Stephen Hawking, que a mí me parecía también muy interesante, y es que al final somos muy críticos con nosotros mismos, con la
propia humanidad diciendo, estamos destruyendo nuestro medio ambiente. Y es cierto, nos estamos cargando el planeta y es un problema muy grave. Pero él lo que planteaba, Stephen Hawking y otros especialistas, es que hay una regla en la evolución que dice que cuanto más evoluciona una forma de vida, en este caso una especie, mayor destrucción genera a su alrededor, porque construye cosas, avanza, crea tecnología y por lo tanto crea destrucción a su alrededor. Por lo tanto, ¿cuál es la alternativa? Pues muy probablemente salir de este planeta. Hay una está buscando el dato. Pero la de piedra. Sí, efectivamente. Claro, esa es la otra. Ya lo dijo Esa es Einstein. la otra. Sí, sí. He estado buscando el dato porque recordaba que era muy significativo y era cuánto ocupaba en la llegada a la Luna, cuánto ocupó del presupuesto de Estados Unidos la llegada a la Luna. Uh-huh. Y llegó a alcanzar el 4,4% del presupuesto nacional. Fíjate. Ahora están cerca todo lo que es la NASA. ¿Y el proyecto Manhattan cuánto no lo sé, pero bueno, era una situación ahí es más. una barbaridad. Fue muy El alto, 4,4%. Es una barbaridad. Y ahora está en torno al 0,5 y Trump lo quiere reducir al 0,2. Más o menos, o 0,3. Para que nos demos cuenta de que al final es una cuestión también Bueno, hay de un elemento alternativo. de El elemento pasta, alternativo, lo que pasa que no permite llegar tan lejos, es que la idea de Trump es que sean empresas privadas que lleven el motor de la búsqueda. Problema, que no puedes llegar a los mismos objetivos y por lo tanto ralentizas eternamente el tema. Y que ya no es amigo de Musk. Bueno, ahora dicen que sí. Bueno, se han vuelto a ser, no sé, hay Bueno, unos que son amiguetes. para llegar a la Luna, todo lo que es el tema Artemis depende de Max. Sí, porque sí, los cohetes son de Exacto. Max. O se enfades. Sí, son de Max. O sea que Sí. depende exclusivamente de él. Oye, nos quedan apenas 3 minutos y es un asunto que no me gustaría dejar pasar porque durante mucho tiempo el planeta, en este caso Luna de Júpiter, que se decía que estaba habitada, no era Europa. Para Ganímedes. Era Ganímedes. Ah, ¿Se sabe ya si, desde el punto de vista de la ciencia, si en Ganímedes podría o no haber algún tipo de vida? ¿Se sabe si Josip Ibrahim realmente estuvo en Ganímedes? Hay que decir que Josip Ibrahim era el seudónimo de una persona que se hizo muy famosa años 70, ¿no? Más Por o ahí, menos, sí. con esos libros de Yo visité Ganímedes. Sí. Bueno, fue una auténtica revolución porque era un contactado que aseguraba que en Ganímedes había vida. Entonces, Sí. desde el punto de vista de la ciencia y en 2 minutos y medio, ¿qué se sabe de Ganímedes? bueno, pues se sabe que muy probablemente allí no hay vida. Pero a mí más que... Me mentía Josip Ibrahim. Sí, Vaya, pero a mí más que esa parte me interesa la otra, porque Josip Ibrahim era un seudónimo de un tipo que decía que era un contactado y que los extraterrestres se lo habían llevado a Ganímedes. Él era amigo de Carlos Paz, que era el creador Del IPRI peruano, Instituto Peruano de Relaciones Interplanetarias. Padre, a su vez, de Sisto Paz y de Charlie y Paz. de Charlie Paz, contactados de Misión Rama. Claro, es decir, ahí viene toda la historia. ¿Por qué al final esos presuntos seres que contactan con Sisto Paz, su hermano Charlie y sus amigos les hablan de Ganímedes? Porque eso lo habían mamado en casa. Claro. Porque su padre, Carlos Paz, que era un investigador del fenómeno ovni con una visión un tanto espiritual de la ufología, pero que también investigó casos de ovnis allí en Perú, como hemos hecho. Es un clásico ya. Claro, es un clásico, ¿no? Pero sus hijos se dedicaron al contacto. Dijeron, bueno, mi padre anda persiguiendo ovnis, pues nosotros vamos a contactar con los tripulantes de los ovnis. Para eso utilizaron la Ouija y al final yo estoy convencido, porque he hablado con muchas personas que formaron parte de Misión Rama, que ya no forman y que son muy críticos. Quiero decir que fue un grupo de contacto, en fin, yo creo que el más fuerte que había en la segunda mitad del siglo XX. Sí. Desde luego en los países de habla hispana y probablemente en el mundo. Y en España también, desde luego. Y probablemente en el mundo. Y ellos sí tuvieron experiencias muy potentes de contacto con algo. Eso va en la línea de lo que yo he defendido siempre, y es que el contacto con esas otras realidades, llamémosle muertos, espíritus, el fenómeno ovni, demonios, la hermandad blanca o lo que sea, se puede activar. Se puede generar. Un grupo de personas pueden generar ese contacto con esa otra realidad. Y lo hicieron Charlie y sus amigos, como lo hicieron otras muchas personas en España y en otros países de habla hispana, utilizando métodos de contacto bastante bizarros, como puede ser la Ouija, la meditación o la escritura automática. ¿Cómo se puede contactar con una civilización extraterrestre a través de la Ouija? Pues se puede, porque se puede activar ese fenómeno, al igual que se pueden activar otros muchos. Y yo creo que ese es el siguiente salto que tenemos que dar los investigadores. Es una buena reflexión, como todas las que hace Miguel Pedrero. Hace apenas un mes y medio pasábamos, José Guijarro y yo, por los arenales de Chilca, donde se produjeron aquellos primeros contactos de Misión Rama, y no deja de darte
algo dentro, ¿no? Algo se conmueve en el interior al imaginar a aquellos jóvenes universitarios rodeados de gente intentando contactar con aquellos que estaban más allá de nuestro planeta. Y hay que decir que aquellos contactos, fueran reales o no, entre otras muchas vidas, cambiaron la de un joven periodista que hacía periodismo general, nunca se había acercado al fenómeno ovni, y a partir de aquel día y a raíz de lo que supuestamente vio en estos arenales de Chilca, pues su vida cambió para siempre y se dedicó a la búsqueda de respuestas del fenómeno ovni. Aquel hombre se llamaba Juan José Benítez. Enseguida volvemos. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Si te acabas de incorporar, me ha quedado muy a políticos de otro tiempo que decían aquello de estamos trabajando en ello. Bueno, pues ya estamos de vuelta. Estáis en el Colegio Invisible, en la otra crónica de la actualidad, y os hemos estado hablando de la posibilidad de que haya vida, por ejemplo, en una luna tan poco conocida de Saturno, como es Encélado. Pero hay mucho más. Vamos a dejar un poquitín el espacio atrás, y esto es algo que yo sé que a Miguel le va a poner muy contento, porque la semana pasada, claro, queridos invisibles, no lo sabéis, pero él tiene 2 bolas de cristal muy grandes, y al terminar el programa de la semana pasada las cogió, literalmente me las estampó las 2 en la cabeza con bastante mala leche, con buena suerte porque no se rompieron y veo que se las ha vuelto a traer hoy, pero en fin, que se mosqueó bastante porque no le dejé. Era cuestión de tiempo, Miguel. O sea, es que no fue por otra cosa que te cortara tan abruptamente. Así que hoy vas a poder contarnos eso de que ha habido agentes secretos y mediums que han mantenido una colaboración muy estrecha, ni más ni menos que durante 25 años. A ver si va a haber alguien que se va a creer que me cabré de verdad. Bueno, vamos a ver. Yo voy a hacer aquí ahora mismo un sondeo. Carlos, ¿se cabreó? Yo creo que estaba mosquedillo, estaba enfadado. Juanjo, ¿tú viste lo que hizo con las bolas? Yo voy a decir que no, porque me está amenazando. Te está amenazando. Bueno, ya mira cómo ha cogido la bola. La ha cogido ya, como empieza a hacerla volar, ¿no? Él tiene ahí esa capacidad oracular. Todos conocemos el carácter violento e irascible de muy iracundo. Sí, yo estoy acostumbrado a que despreciéis mis noticias, así que me da igual. No, hombre, no, despreciar, no. O sea, es una palabra muy gruesa, Miguel. Venga, vamos a darle. Es indiferencia, hombre. Estoy de broma. Bueno, pues la información que quedó pendiente la semana pasada, a mí me llamó muchísimo la atención, porque tiene que ver con la colaboración que llevaron a cabo durante 25 años, un cuarto de siglo, un agente del FBI, que además trabajó en operaciones muy importantes como agente encubierto, como agente infiltrado, y un medium bastante conocido en el área de Nueva York. El caso es que este agente del FBI se ha jubilado, y ambos dos, el medium y el agente del FBI, han escrito un libro que se ha publicado hace nada, unas semanas, en el pasado mes de septiembre, y el título del libro es Persiguiendo el mal, crímenes impactantes, fuerzas sobrenaturales y la búsqueda de la esperanza y la justicia por parte de un agente del FBI. ¿Eso es el libro o es el título? Bueno, este es el título y el subtítulo, digamos, ¿no? Vaya. El título y el subtítulo. Es largo, ¿eh? Sí, y esta colaboración comienza, como digo, hace aproximadamente unos 25 años. Claro, entonces es explicable que sea largo. Claro. Sí, claro. Yo habría llamado el libro Proteger y Servir. Estaría muy bien, ¿no? ¿De qué irá, no? Viendo el título, ¿de qué irá? Está bien. Y el agente del FBI se llama Robert Hyland y el medium es John Edward. Este hombre, como digo, trabajó como agente encubierto, sobre todo en casos para desmantelar redes del crimen organizado vinculados con las peleas de perros. Joder. Sí. Y bueno, el caso es que, entre otras cuestiones, lo que cuentan en el libro es que la colaboración entre el medium y la agente del FBI hizo que se desmantelaran varias redes criminales vinculadas precisamente a esto, a las peleas de perros, porque este medium identificó lugares donde se llevaban a cabo estas peleas de perros, sin tener ninguna información aparentemente sobre los casos que estaba llevando esta agente del FBI. Le dio los lugares donde se estaban llevando a cabo estas peleas de perros, por lo tanto pusieron vigilancia, incluso vigilancia electrónica con cámaras, para saber quiénes participaban en estas peleas, e incluso dio los nombres de algunos empresarios que utilizaban sus empresas como tapadera para lavar dinero de estas peleas de perros, ¿no? Y entonces se dedicaron a seguir a estas personas y finalmente lograron desmantelar estas redes del crimen organizado. Antes de que sigas, Miguel, yo sé que... Miguel. Bueno, pues esta colaboración comienza por un caso muy concreto. El caso de un asesino en serie que se llama John Smith, que fue detenido en el año 2001 y que el FBI le seguía la pista desde los años 70.
el FBI tenía la sospecha, era el principal sospechoso de haber matado a su pareja, que se llamaba Fran Smith, a su mujer y a más mujeres con las que mantuvo relaciones a lo largo de décadas, pero no lograban demostrar que él era el culpable y, como digo, llevaban siguiéndole la pista desde los años 70, era un serial killer, un asesino en serie, y no lograban cogerlo. Desde el año 1995 el FBI le perdió la pista y no sabía cuál era su paradero, y este agente del FBI, John Edward, decide retomar el caso. Es uno de esos casos que los policías llaman casos fríos, sí, ¿no? Que están ahí, que hay un principal sospechoso. Que se quedan congelados. Pero que se quedan congelados, ¿no? Y retoma el caso, pero no lograba obtener ninguna información. Y por mediación de un amigo que era policía de New Jersey, le dijo, oye, ¿por qué no vamos a visitar a un medium, que yo lo escucho en la radio? Claro, total. ¿No? Sí, este medium tenía un programa bastante conocido en una radio de Nueva York, y entonces los dos se presentaron en su consulta. Ya al inicio de la sesión, que es lo que cuenta la gente del FBI, el medium le dijo, tú eres un agente federal y tú eres un detective local. ¿En serio? Sí, con lo cual se quedaron bastante flipados, aparentemente. Iban con la placa fuera. Sí, iban... O iban como los, eso ayuda. Como los agentes de Matrix, el señor Johnson, el señor Johnson. Sí. Algo así, ¿no? Bueno, el caso es que el agente del FBI le dijo que estaba siguiendo un caso de un asesino en serie y no le dio ningún dato ni le dio ningún nombre, y le pidió que intentara contactar con alguien, con algún guía espiritual o con alguna de las víctimas de este supuesto asesino en serie, que de supuesto nada, porque luego se demostró que era él y lo detuvieron, ¿no? Y este hombre empezó a dar una serie de datos bastante curiosos, ¿no? Como, por ejemplo, que estaban buscando fundamentalmente al asesino de una mujer que había sido su esposa, que a partir de ahí este hombre era el sospechoso de haber matado a más mujeres. Dijo que era un hombre con graves problemas de control, de su carácter claro, muy violento. Si has matado a 40 mujeres, pues evidentemente que muy tranquilo no autocontrol no tienes. Bueno, que tenía una necesidad obsesiva por dominar, y dijo que había matado a su esposa porque la había confrontado por sus mentiras. Descubrió varias de sus mentiras y esto le enfureció porque creía que había perdido el control sobre esta mujer y por lo tanto lo había matado. Les dijo que este sospechoso al que el FBI culpaba de estos crímenes se llamaba Joy Smith, en realidad se llamaba John Smith, es decir, que en eso acertó, y que... Ese sí que es el de Matrix, que nos corrige aquí con buen criterio nuestro querido Peñalba, Carlos, que el señor Johnson es el del champú, ¿sabes? Que, no, Johnson es el de la jungla de cristal, coño. Pues eso, que este es el señor Smith. Vale. Bueno, una interrupción más. Que la víctima se llamaba Fran y de apellido también Smith, Fran Smith, y efectivamente ese era el nombre de la primera esposa que desapareció, nadie sabía dónde estaba. ¿La esposa se llamaba Fran? Fran, sí. Bueno. Y el método dice que la víctima fue asesinada, fue desmembrada, colocado dentro de una especie de cilindro metálico, y eso hizo que este agente del FBI pues enfocara su búsqueda en sitios de construcción o vertederos. También les dijo que a este hombre el FBI le había perdido la pista desde hacía años y que no podía decir la ubicación exacta en la que se encontraba, pero estaba en una pequeña ciudad de California. Y esto ya da para mucho cachondeo porque efectivamente, sí, te digo por qué, porque efectivamente el FBI lo localizó en una pequeña ciudad de California de 147.000 habitantes, que ¿sabéis cómo se llama? ¿Cómo? Escondido. Anda, pues qué curioso, ¿no? Que por cierto, antes de que continúe, me vuelve a apreciar aquí el gran Peñalba, Carlos, que en la jungla de cristal es John McClane, no el señor Johnson. No, Johnson, que es los agentes del FBI. Los agentes del FBI, Johnson y Johnson. O sea, como continuéis así, Lorenzo nos desaparece ya. No, es que hay una conversación aquí. Esta sí que es como el pueblo este de California, que esta sí que es escondida, que si la estuvieras escuchando, queridos invisibles, alucinaríais porque es increíble las cosas que están saliendo. Miguel. Y yo hablando de crímenes y asesinatos, ¿no? Sí, bueno, hay que tomarse la vida con cierto humor. El caso es que en ese primer contacto entre la gente del FBI y este medium dice que contacta con el abuelo fallecido de esta gente del FBI, de Highland, y el abuelo, a través del medium, ofrece un dato familiar muy concreto, que es un secreto familiar.
algo que no sabía ni el propio agente del FBI, que verificó más tarde con sus padres. Y esto fue lo que le animó a continuar la colaboración con este medium. Vale. Esto es lo que dice este hombre en el libro que ha publicado, ¿eh? Y bueno, a partir de ahí, este medium ofreció más datos sobre este asesino en serie, y bueno, sería muy largo entrar en esto, pero el caso es que en el año 2001, este hombre, John Smith, fue arrestado y condenado a cadena perpetua por el asesinato de Fran Smith y otros cargos. Pero, bueno, entre todos los casos que cuenta, hay uno que a mí me ha llamado mucho la atención, por contar solo uno más, y es la desaparición de Annie Lee. Annie Lee era una estudiante de farmacología en Yale, que tenía 24 años. Esta mujer desapareció el 8 de septiembre del año 2009, varios días antes de su boda. Y su cuerpo fue encontrado el 13 de septiembre, unos días después, escondido en una pared del edificio donde trabajaba. Y bueno, el principal sospechoso, que finalmente se declaró culpable, era un técnico de laboratorio que fue arrestado y condenado en el año 2011 tras declararse el mismo culpable. Bueno, pues según cuenta en este libro, este agente del FBI y este medium, pues esta gente del FBI empezó a trabajar en este caso en cuanto desapareció esta mujer, porque fue una desaparición muy extraña y le pidieron ayuda, ¿no? Si podía colaborar en algún modo en el intento de localización de esta mujer. Y lo que cuenta es que consultó a este medium, que le dio los siguientes datos: que el asesino era un hombre con acceso regular al edificio donde tuvo lugar el crimen. Esto restringió el enfoque de la investigación a empleados y técnicos de laboratorio en lugar de gente externa, estudiantes, etcétera. El medium dijo que el culpable era un individuo con un sentimiento enorme de frustración y una serie de sentimientos reprimidos, porque consideraba que era menospreciado en su entorno laboral, que no actuó de forma premeditada, sino que fue un conflicto laboral, una discusión, y este hombre actuó impulsivamente y la mató, y luego hizo desaparecer el cuerpo. Y lo que le dijo el medium es dónde se encontraba el cuerpo. Dijo que el cuerpo de la víctima estaba escondido dentro del edificio, en un lugar oculto a simple vista. Lo que le dijo es que... ¿Un lugar oculto a simple vista? Sí, lo que le dijo es que se encontraba... Es una contradicción, ¿no? No, porque le dijo que se encontraba en el sótano del edificio, dentro de una pared. Ah. Y efectivamente, al final, los agentes del FBI, unos días después, encuentran a esta mujer, el cuerpo de esta mujer, en el sótano del edificio y dentro de una pared, concretamente en un conducto por el que pasaban unos cables. ¿Y el medium no era el asesino? No, el medium no era el asesino. Ahora, es bien cierto que algunos periodistas intentaron recabar más información sobre este caso, sí. Obtuvieron los informes policiales y obviamente en los informes policiales no se dice nada del medium, y lo que se plantea en los informes policiales es que la policía captó un olor sospechoso en esa zona del edificio y utilizó perros policía, que fueron los que localizaron el cuerpo. Pero bueno, lo que cuenta este agente del FBI es que se localizó el cuerpo fundamentalmente gracias a las indicaciones de este medium. Por lo tanto, la polémica ahí está abierta, porque en los informes policiales no pone nada. También te tengo que decir, por ponerte un ejemplo, que yo mismo pues me vi implicado en un caso con unos agentes de la Guardia Civil y un medium buscando un cuerpo en una zona determinada de España, y allí llegamos con palas para excavar, porque... ¿Cómo? Sí. Y allí fuisteis detenidos, claro. Sí, lo que te estoy contando. Sí, pues... Pero vamos a ver, espera. Sí. Espera, Miguel, espera, que es que esto... Sí. O sea, es decir, tú ibas acompañando... ¿Qué hacías tú con la Guardia Civil? Sí. A la Guardia Civil, no, y a un medium... Con unas palas, y tú te pusiste a excavar. Es que él era el que tenía que ir con la pala. A él le llevaron para excavar. Se excavó. No puedo hablar mucho de esta historia, pero se excavó. Hombre, Miguel, si es que ya has dicho todo lo que se podía decir. No, pero... Me fui con una pala a desenterrar el cadáver de alguien que había muerto asesinado, acompañado de la Guardia Civil y de un medium. Sí, ¿qué más quieres añadir? Sí, Da nombres. No voy a dar nombres, pero era uno de estos casos fríos que tenían que ver con la desaparición de una persona. ¿Pero por qué vas tú? O sea, la cuestión es por qué vas tú. Bueno, la Guardia Civil sospechaba de una determinada persona, pero lo que quería fundamentalmente era encontrar el cuerpo, porque si no hay cuerpo, pues tampoco hay delito. Claro. Y al final, por una serie de cuestiones,
que no voy a decir, pues contactan con un medium determinado, un hombre, que ofreció una serie de indicaciones muy concretas sobre ese caso, sin que le hubieran facilitado ningún dato. Sí. Esos datos llamaron la atención de los investigadores de la Guardia Civil por lo concretos que eran, y entonces decidieron hacerle caso a este medium. ¿Y tú qué hacías allí? Pues acompañarles. ¿Pero por qué les acompañabas? Bueno, porque de algún modo pues yo me enteré de la historia y de algún modo de forma colateral participé. Pero ¿y se encontró el cuerpo? No se encontró absolutamente nada. Pero Bueno. lo que quiero decir es que si se hubiera encontrado el cuerpo, Sí. desde luego en ningún informe de la Guardia Civil se iba a decir era un que medium. había sido gracias a la mediación de un psíquico o de un medium. Pero esto durante mucho tiempo yo recuerdo que se puso como muy de moda. Había programas pero- nacionales que hablaban precisamente, bueno, en quién sabe dónde, ¿no? Del gran Paco Lobatón. Era habitual que este tipo de personajes en alguna ocasión se les citara por lo menos, ¿no? Sí. Hay grandes casos Yo si fuera la policía, del crimen de la historia de España donde se decía que se había recurrido precisamente a la participación de medios, por ejemplo el de Anabel Segura, Sí. ¿no? Por ejemplo, pero esto es real, o sea, es decir, que es muy raro, hubo un porque lo tiempo en el normal que es se que la produjo esa policía- colaboración entre los supuestos dotados y la Policía Nacional, con los cuerpos. ¿Cómo que hace algún tiempo? Yo sospecharía ¿Cómo del que hace medium algún siempre. tiempo? Se Se pregunto. sigue haciendo. Ah, sí. Pero vamos a ver, Claro, yo sospecharía o sea, siempre el medium. Vamos a ver. Claro, uno que me lo cuenta. Yo Claro, yo automáticamente. conozco a investigadores, periodistas, y conmigo lo han hecho, Sí. que por una serie de circunstancias tenemos relación con agentes de las fuerzas de seguridad del Estado, Sí. que en alguna ocasión nos han dicho, oye, ¿conoces algún medium, algún dotado psíquico? Si te paso unas fotos, se las puedes pasar a ver qué ven esto, porque son casos fríos sobre los que no tienen ningún dato, y cualquier información que les pueda llegar y pueda ser aprovechable, pues la utilizan. Y eso se ha hecho y se hace. Es cierto que a nosotros en alguna ocasión nos han llegado fotografías y posteriormente, pues miembros, por ejemplo, de la Policía Municipal o de la Policía Nacional se han puesto en contacto con Claro. compañeros de este mismo equipo para que les dijeran si esas fotografías en las que aparecían una serie de cocos, huesos y demás correspondían a algún tipo de ritual de procedencia, por ejemplo, afroamericana, ¿no? Eso sí es cierto, pero es que esto yo creo que es un paso más, ¿no? A ver, yo, por ejemplo, uno de los históricos, voy a contar dos casos. Uno que no es exactamente de un medium, pero sí que lo entrevistamos, y fue un caso que era el del niño Donovan Párraga, Sí. que fue el niño este que desapareció en Guadalajara y tal, que es una historia que le entrevistamos, bueno, ahora lo cuento bien, David Cuevas y yo, a una persona, y a nosotros nos impresionó muchísimo el relato, pero voy a ir a un antecedente más conocido, que era el denominado radar humano, que era Gerard Croiset, ¿no? Me parece que se llamaba, que tuvo incluso una serie de televisión, y este fue reclamado, y eso sí que está documentado, fue reclamado para localizar a una persona en Italia muy importante, que fue Aldo Moro cuando lo secuestraron. Sí. Aldo Moro, que era el líder de la democracia cristiana, y que en un momento dado, cuando iba a firmar un acuerdo, que era lo que se llamaba el compromiso histórico, porque iban a firmar una especie como de coalición, vamos a decir así, aunque no era exactamente eso, pero una especie de coalición entre el Partido Comunista y la democracia cristiana en el año 78, que eso era como si aquí firmaran pues Podemos y el Partido Popular, ¿no? Sí. Para hacernos una idea. Sí. Entonces, justamente antes de que se produzca eso, secuestran en mitad de la calle, se cargan a los escoltas, a Aldo Moro, y claro, se moviliza Fueron las todo el Brigadas país. Rojas, ¿no? La Brigada Rojas, aunque luego la cosa fue muy turbia, porque la verdad es que, Ahí detrás estaban los servicios de inteligencia, eso era parte de la red Gladio. o sea, ahí lo que hay es... Los ejércitos secretos de la OTAN vinculados a la CIA, que lo que pretendían es que no se produjera ese pacto entre la democracia cristiana y el Partido Comunista. No, pero también había dentro del ala comunista gente del ala de izquierdas que no quería que se produjera el también. pacto, ¿eh? O sea, que estaban muy divididos en los dos lados, en los dos extremos había gente que no quería que se produjera. El caso es que se produce este secuestro durante un mes y luego finalmente Aldo Moro acaba acribillado en mitad de la calle. Además, lo dejaron en una posición bastante ritual, porque lo dejaron en una avenida, en mitad de la avenida, que unía, en los dos extremos estaba la sede de la democracia cristiana y la sede del Partido Comunista. Joder. Y ahí es donde dejaron, en el maletero del coche, dejaron el cuerpo de Aldo Moro acribillado. Como digo, es una cosa muy turbia. Lo que pasó es el caso Kennedy de Italia, a efectos, prácticamente, hubo un montón de comisiones de investigación, y aquí tal fue la desesperación de las autoridades, porque movilizaron todo, y cuando digo todo es todo, se movilizaron el ejército, la policía, se hicieron redadas. Ríete tú de las operaciones jaula que nosotros hacíamos aquí con las bandas terroristas, ¿no? Cuando mataban en Madrid, eso fue tremendo. Y tan a la desesperada que hubo inspectores de la policía italiana que, como la serie de Gerard Croiset se emitía en la RAI, vieron a este detective en esa serie y le llamaron. Y entonces le pidieron colaboración. Tal era también el caso que, por ejemplo, una monja tuvo un sueño y dijo que había visto a Aldo Moro en un pueblo italiano.
al pie de la montaña. Es lo que te iba a decir. Bueno, pues no frivolizaremos. Hicieron una redada en el pueblo. O sea, no se cortaron y a partir de un sueño que tuvo una monja, hicieron una redada en el pueblo. O sea, todo les valía. Y en este caso, con el caso de Gerard Croiset, no funcionó. O sea, las pistas que él dio no fueron claras y no sirvió. Y eso que venía con casos también en el currículum que había resuelto enormes. Y recuerdo, y aquí yo tengo también relatos contradictorios, que en el caso también del equipo de rugby de Uruguay, cuando se quedó también en los Andes, también se reclamó, creo que fue del hijo de Gerard Croiset, no sé si de él. No, fue de Gerard Croiset. Sí. Pero yo tengo relatos de que unos dijeron que sí que más o menos acertó y otros dijeron que no. La entrevista que le hicimos a Carlos Páez, sí, Páez hace un año o 2 años, ahora que entrevistamos cuando salió la película, pues entrevistamos a Carlos Páez, que es el más joven de los supervivientes de la tragedia de los Andes, y él nos comentaba que efectivamente fue su padre sí, el que contactó con Croiset, y Croiset además le dio una serie de pautas que correspondían perfectamente con lo que podía haber ocurrido y con el estado en el que se encontraba el avión. Por eso yo te digo que me he encontrado crónicas. Bueno, y en España también se ha hecho con el padre Pilón. Las fuerzas de seguridad del Estado y los servicios secretos contactaron con el padre Pilón para que utilizara la radiestesia con el fin de localizar a 2 secuestrados por ETA. Y el padre Pilón dio un lugar concreto, un piso, en un número determinado de la calle Alcalá. Un sistema totalmente diferente al Unicom. Sí, de la calle Alcalá de Madrid, y efectivamente cuando entraron las fuerzas de seguridad en ese piso estaba vacío, pero luego se descubrió que era un piso franco del Grapo y que ahí habían estado los 2 secuestrados. Padre Pilón, para que, bueno, en fin, yo entiendo que nuestros queridos invisibles, prácticamente el 99,9% saben de quién se trata. Pero muchos son muy jóvenes. Pero efectivamente hay un perfil de oyente joven que quizás no sepa que fue durante un tiempo un jesuita muy reconocido en España, que además fue fundador del conocido como Grupo EPTA, grupo de investigación, donde se encontraban, entre otras, pues gente como Paloma Navarrete o como Sol Blanco Soler, y que investigaron muchísimos casos de fenómenos extraños, en fin, de este tipo de situaciones anómalas, ¿no?, que se producían en el país. Entre otros, quizás su gran caso fue Belmez de la Moraleda, las caras de Belmez, que es donde más tiempo estuvieron. Fue un hombre muy, muy, muy conocido, un tanto gruñón, no sé... Pero que era un especialista en radiestesia. Es lo que te iba a decir, que era un poco gruñón, lo que no es óbice para que fuera un especialista en radiestesia. Ya sabéis que son estas varillas que en ocasiones se utilizan para detectar. Él utilizaba el péndulo, utilizaba las varillas, y él se vio al frente de un operativo de la Guardia Civil con su péndulo para buscar por unos caseríos del País Vasco el lugar donde podría estar un secuestrado por ETA. Y él era el que dirigía ese equipo súper especializado de la Guardia Civil para localizar a un secuestrado por ETA. Él con su péndulo y con su mapa. Por ETA, o de repente yo sé perfectamente, porque en primera persona ha habido gente que me lo ha contado, pues que por ejemplo había zonas de Andalucía donde él era llevado en avioneta para que aterrizara en determinadas megafincas, o sea, unos latifundios enormes, para que encontrara agua. O sea, fíjate hasta qué punto era un hombre que se repartía en esas supuestas capacidades o uso que tenía de la radiestesia para encontrar, por un lado, secuestrados o para encontrar agua. Pues el caso que se iba a contar de Donovan, este era un niño que desaparece, yo no recuerdo cuándo, en el 2000 y poco. Es un niño que desaparece, se empiezan a hacer un montón de búsquedas detrás de él, a ver dónde puede estar. Y en ese proceso en el que no se le localiza, nosotros entrevistamos a una persona ya mucho tiempo después, que es el que nos transmitió la historia, que había sido corresponsal del Mundo en la zona de Guadalajara. Y él estaba trabajando, creo recordar, lo digo muy de memoria, creo que él trabajaba en los tribunales o algo por el estilo. El caso es que llegó una persona como muy alterada diciendo que tenía información de dónde podía estar Donovan. Y como él estaba allí, porque esa era, digamos, su profesión, lo de corresponsal era como un añadido, bueno, pues la atendió, puso en contacto con la Guardia Civil y entonces iniciaron como una pesquisa porque la mujer estaba como muy, muy alterada, ya digo, muy fuera de sí. El caso es que al final les iban como guiando, iban en 2 coches, ella iba también acompañada de otra persona y les iba guiando, y finalmente llegaron a un sitio que era una depuradora en la zona de Trijueque, una depuradora que, bueno, daba servicio a una urbanización grande de allí de Trijueque. Y en esa depuradora, cuando llega, ya estalla, o sea, totalmente desbordada emocionalmente, empieza a decir, no, si es que le veo, está bajo el agua, le veo, está allí y tal. Y claro, la Guardia Civil decía, pero si esto ya lo hemos mirado, si es que aquí no está, ya lo hemos mirado, es imposible que esté aquí, señora. Pero ¿usted cómo lo sabe? No, porque es que a través de los números, de las matrículas, de no sé qué, daba como un relato muy inconexo de por qué ella era capaz de identificar dónde estaba el cadáver de Donovan, ¿no? Y lo tenía muy claro, que estaba muerto y que estaba bajo el agua. Total, que prácticamente como entró en un estado, ya digo,
totalmente alterado, incontrolable, la dejaron allí con la persona que la acompañaba y ellos se fueron porque dijeron, bueno, no sirve de nada lo que nos está diciendo, esto ya lo hemos mirado, es imposible. Lo curioso es que al cabo de unos meses miraron la depuradora otra vez. Y estaba el cadáver de Donovan allí. Allí fue donde se localizó. Entonces, esto no trascendió, esto luego él lo contó mucho tiempo después en la prensa, y el problema estaba en que cuando se hizo, al parecer, esa inspección de la depuradora, como que no había presupuesto suficiente para hacer un escrutinio, digamos, un análisis profundo del tema, y lo dejaron así como muy de superficie. Y entonces, claro, pensaban que de alguna manera se les podía acusar de negligencia o algo por el estilo. Por lo tanto, no quisieron luego difundir mucho lo que había ocurrido. Y nunca más pudieron saber quién era esta mujer, no sé si le tomaron los datos, nosotros tratamos de indagar un poco a ver qué fue de esta mujer, cómo había obtenido esa información, pero ella lo tenía absolutamente claro porque en la medida que se aproximaba al lugar donde estaba el cadáver de Donovan, ella cada vez se alteraba más, era como proporcional, ¿no? Hasta el punto que, ya digo, se quedaba absolutamente fuera de sí en el momento en el que estaba al borde de la depuradora. Estamos hablando, me apunta Peñalba por el pinganillo, como digo yo, pues eso, que el cadáver de Donovan se encuentra en 2003. 2003, sí. 2003, que esto era algo habitual, el hecho de que se utilizaran este tipo de personajes, tal y como estabas hablando, me estaba viniendo a la cabeza, pues por ejemplo, casos ya reconocidísimos de desapariciones que hemos comentado por activa, por pasiva y por perifrástica aquí en el Colegio Invisible, como por ejemplo la desaparición en el año 1986, si no recuerdo mal, de David Guerrero Guevara, el niño pintor de Málaga, o la desaparición en el año 1988 del niño de Somosierra. ¿Cómo se llamaba? Era Juan Pedro Martínez Gómez, ¿puede ser? Juan Pedro Martínez Gómez. No me acuerdo, no lo sé. Bueno, pues eso, el niño de Somosierra, y ahí era muy habitual la participación o intromisión, en la mayoría de los casos, de gente que aseguraba saber dónde estaba. Yo creo que aquí hay como dos líneas, ¿no? Que habría que valorar. Una cosa es que se pongan en contacto un montón de evidentes, que eso yo creo que es habitual, y que luego tratan un poco de seguir las pistas hasta cierto punto. Y luego otra cosa es que sean los propios detectives o los propios inspectores los que se pongan en contacto de evidentes de confianza para... Claro, que yo creo que son dos tratamientos del caso muy, muy diferentes. Y luego hay una serie de personas con las que yo me he encontrado, sí, muy breve, personas... Está la defensiva siempre. Qué bonita es la mímica. Ah, que sí. Es Miguel, es que... Es así, natural, como la vida misma, como el yogur, pues eso. Que yo me he encontrado varios casos, personas que están convencidas de que tienen ciertas capacidades psíquicas y que tienen premoniciones de cosas que van a pasar, saben dónde puede estar el cuerpo de una persona desaparecida, sobre todo en casos muy mediáticos, o si hay desaparecidos cercanos a estas personas, y en muchas ocasiones se ponen en contacto con la policía, con las fuerzas de seguridad, y yo me he encontrado concretamente dos casos, uno muy concreto que él tenía muy claro, la visión que le venía a la mente, además es una persona del que yo os hablaré en otro momento, incluso os puedo traer. Efectivamente vamos a aprovechar eso, de que nos vas a hablar en otro momento, para que en ese otro momento nos cuentes estos casos, así que por favor no se te olviden, porque ahora sí que voy a hacer yo un vaticinio. Ahora os vamos a descubrir dónde nos encontramos. Y aquí donde se encuentra el periodismo de misterio también están nuestros queridos invisibles, que sois los que dais sentido a esta a veces pequeña locura que se monta en este estudio y que no siempre es pues precisamente visible. Pero bueno, vamos a continuar con nuestra tertulia, a ver si nos da tiempo a meter un par de contenidos más, por eso os pido, queridos compañeros, concisión, vamos a... Es que se ríen, si es que son de la piel de Satanás, ¿sabes? Es que, pues, lo estoy diciendo antes de decirlo, ya se están descojonando. Pides unas cosas que... Bueno, pues precisamente vamos con el águila calva de este programa, que nos va a hablar de algo... Solo lo subrayado. Sí, solo lo subrayado, Juanjo, porque parece ser que en el último número de la Society for Psychical Research parece que han incluido una grabación e incluso un estudio de un misterioso poltergeist, ¿podemos decir? Sí. Bueno, es un trabajo, además a los investigadores los conozco, vamos a ver si dentro de un tiempo podemos conseguir entrevistarlos. Es un grupo mexicano del que ya he hablado alguna ocasión. Sí. El artículo está, el autor principal es Ramsés de León. Son un poco herederos de la trayectoria de Jacobo Greenberg y también han estado trabajando mucho con dermóptica, con niños y tal. Bueno, lo comenté ya hace algunos programas. Bueno, pues han presentado un trabajo muy documentado, o sea, son 20 y tantas páginas, que para una revista es mucho, una revista científica,
y han presentado un estudio de un poltergeist con una fenomenología pues muy llamativa, y además tiene sus vídeos, porque no solamente es que, digamos, cojan la entrevista de los testigos, sino que han monitorizado la casa donde se producen los fenómenos, y tienen unas grabaciones, como digo, que llaman bastante la atención. Quedaros con los nombres de la pareja mediúnica, que son HM y LS. Hasta ahí puedo decir. Bueno, ¿vale? ¿tiene el nombre de cajetilla de tabaco? Sí. Bueno, estas dos personas son las que han estado viviendo durante mucho tiempo un fenómeno en su casa, en Ciudad de México, que básicamente lo más característico de esa fenomenología son lo que se denominan aportes, que son esta materialización de la nada de objetos, que no se sabe si son objetos que vienen justamente de la nada o vienen de otro sitio y se produce como un teletransporte. Es decir, tienen otro existencia, plano, por decirlo de alguna forma. ¿no? O de otro lugar donde estén, es decir, están preexistentes y o se de desplazan. otro tiempo. Claro, es decir, ellos simplemente han constatado que aparecen, caen del cielo, caen en este caso del techo, y además lo más llamativo también, o lo más característico, es que son monedas, fundamentalmente, la mayoría de los objetos. Monedas variadas, monedas de curso legal, variadas. Hay monedas, casi todos son monedas mexicanas, pero tienes también rupias de la India, tienes también moneda colombiana, tienes alguna, no sé la moneda, luego lo miro, de la República Checa, y luego tienen también... Actuales todas. Sí, y luego también tienes una moneda que es una moneda conmemorativa del Papa Francisco. Mira. Una medalla, digamos. Sí. Hasta 42 aportes de este tipo se han estado manifestando en la casa. Es una barbaridad, ¿no? Claro, es que el caso es espectacular. El caso es espectacular, de verdad. O sea, leerlo entero y luego lo que digo, como la metodología que han aplicado, porque llegaron a monitorizar, colocaron un montón de cámaras por toda la casa, filmando las 24 horas del día, con el permiso de esta pareja. Claro, en algunos momentos desconectaron la cámara por cuestiones privadas, os podéis imaginar por qué, en determinados momentos y en determinadas habitaciones, pero el resto del tiempo estuvieron grabando. Entonces, es que si no se hubiera colado alguna psicofonía. Claro, exacto, bueno, exacto. Una portadora puede ser también. La historia es muy, muy alucinante porque, bueno, es una familia, o una pareja en este caso, que, bueno, vive bien, es una familia acomodada, pero no siempre ha sido así. La historia comienza con el varón, que es HM, que es lo único que ha trascendido, que ahora tiene 50 años, y él vivió ya durante algún tiempo en el pasado como ciertos fenómenos o cierta inclinación hacia el tema de lo paranormal. Ya tuvo como algunas inclinaciones hacia el tema. Vivió en un momento dado una crisis existencial muy grande porque tuvo un divorcio, tuvo una grave crisis económica y laboral que le llevó a perder el empleo, y en ese momento incluso llegó a desarrollar una cierta tendencia al suicidio. O sea que en ese momento, un poco de estar en el agujero existencial, empezó a tener también una predisposición a buscar una nueva salida más espiritual de esa situación. Empezó a estudiar Reiki en Japón, estudió también acupuntura en la India, y aún así no consiguió salir de la situación económica, pero en un momento dado, cuando estaba ahí en la India, deseó que cayera dinero del cielo. Y ahí ya tuvo, en ese momento, en esa vivienda, ya tuvo la aparición de una primera moneda que cayó de no se sabe dónde. Luego... Oye, como se ponga de moda, te quiero decir, anda que no hay gente que desearía que cayera dinero del cielo, ¿eh? Bueno, tú fíjate la de gente que gasta dinero en las tragaperras cuando tienes el techo, ¿sabes? Que te puede... Bueno, pues el caso es que empezó así. Luego su pareja actual, que es LS, consiguió, se mantuvo en ese momento eran amigos, y seguía manteniendo el contacto con HM, y le pasó un billete para volverse. ¿Verdad? HM y LS, pues ya tienes ahí la mezcla, ¿no? Le pasó dinero para que pudiera tener un billete y retornar de donde estaba en ese momento, que creo que era en la India, retornar otra vez a México, y ya empezaron a vivir juntos. Ya creo que ahora están casados, y bueno, de todas formas empezó a seguir el fenómeno de manera más reiterada desde 2018, y finalmente en el intento de darle una búsqueda, o sea, de tratar de encontrar una explicación a lo que estaba pasando, ellos se pusieron en contacto con el Instituto Rhine en Estados Unidos. Todo esto lo vivían en privado, no hicieron ningún comentario fuera del círculo más privado. Es una institución que se dedica a investigar este tipo de fenómenos. La semana pasada lo estuvimos comentando, cuando hablamos de los Sea Games, que uno de los asesores de ese concurso era el director ejecutivo, me parece, del Instituto Rhine. Bueno, pues a partir de ese comentario, de esa información que les llega al Instituto Rhine, el Instituto Rhine se pone en contacto con este grupo mexicano.
Es ahí cuando ya montan el grupo de investigación, y desde el año 2020, desde 2019 hasta 2022 es cuando van a estar haciendo el estudio este grupo de investigadores mexicanos. Y bueno, la historia, como digo, es espectacular porque han monitorizado la casa, colocaron todas estas imágenes, hicieron también análisis clínicos y análisis psicológicos para ver cuál era el perfil de estas personas, el grado de credulidad, si tenían algún tipo de trastorno mental o de problema de personalidad. En principio no han encontrado nada raro en el asunto. Y la mayoría de los aportes, como os decía, son monedas, pero también hay a veces que han aparecido partes de plantas, flores y pétalos, y en alguna ocasión también incluso alguna fruta. Lo más relevante del asunto es que en algunas de esas grabaciones que ellos tienen 2 grabaciones de vídeo donde se ven las monedas que aparecen de la nada. Ellos dicen: creemos que hemos controlado todos los ángulos ciegos, todas las posibilidades, descartan el fraude. En principio, como tenían la casa monitorizada, las personas que estaban en la casa no estaban en esa habitación, en la habitación donde se produce el aporte, y sin embargo ellos ven, a través del vídeo, según describen en el artículo, ven aparecer la moneda de la nada, incluso ven aparecer en un momento dado la moneda cerca del hocico. Tienen un perro en la casa y le ven cerca del hocico del perro, como que se materializa ahí, ¿no? que aflora y la moneda, y no saben muy bien de qué. Entonces, eso lo tienen grabado en vídeo. Dicen que quieren hacer más investigaciones. La vivencia que este matrimonio está teniendo del asunto, cómo lo están un poco metabolizando, por decirlo así, es que creen que tienen como un despertar mediúnico. Porque dicen: ahora no tenemos la necesidad económica de que se nos aparezca el dinero. O sea, tenía sentido en ese momento de desesperación, donde estaba en la penuria económica, en la penuria también existencial, pero ahora no. Ahora dice que les van muy bien las cosas, tienen sus negocios, todo va muy bien, y sin embargo este fenómeno se sigue reproduciendo. Y la única explicación es como creen que esto es, pues eso, un alumbramiento hacia una especie de capacidad o de sexto sentido en el cual la pareja, no se sabe quién de los dos, pues está despertando. Bueno, pues nos quedan apenas unos 8 minutos ya para empezar a concluir. Aunque sea una contradicción, pero es así. Miguel, ¿de qué vas a hablar hoy en el oráculo? ¿Quieres que te lo adelante? Sí, pero muy rápidamente, en titular. Vale, en titular, ¿cuál sería el desarrollo farmacológico que le daría a esa empresa farmacéutica un dinero absolutamente brutal? ¿Cuál sería? Bueno, pues ya lo ha contado, así que esta semana no va a haber oráculo. ¿Ah, no? No. Vale. La semana que viene, porque sí me gustaría terminar con una... Te va a dar con la bola, ¿eh? No, pero es que al final, fíjate, o sea, vamos con 2 noticias, básicamente, lo que va de programa. Y ¿Pero no qué noticias? Noticias importantes con Enjundia y demás. Entonces el oráculo, que yo sé que además te alegras mucho, Miguel, estás feliz, míralo. Además, a pesar de que hoy te has traído los anillos de oro. Efectivamente, pero además es que esta semana la noticia tiene Enjundia y creo que es muy interesante. Con lo cual lo dejamos para la semana que viene porque, Carlos, aunque sea brevemente, pero sí es un hito de estos, de los que no se producen añitos habitualmente. Efectivamente, hace 50 años que no nos acercamos tanto a la Luna, y parece ser que ya por fin se ha anunciado cuándo se lanzará la primera misión tripulada después de todas estas décadas. Exacto, la NASA acaba de anunciar que la misión Artemis 2, porque es la segunda, la primera misión se trató simplemente de probar cómo iba a funcionar el sistema de lanzamiento orbital, más luego la cápsula que se supone que es la que luego en el futuro tendrá que encargarse de la aproximación a la Luna. Hubo problemas con el tema del escudo térmico, pero en líneas generales la misión primera fue un éxito absoluto, y ahora la NASA anunció formalmente que para principios del año que viene, de hecho para febrero, creen que estaría, lo que es el cohete lanzador que partirá de la estación de Florida, está, decía el portavoz de la NASA, prácticamente terminado, y lo dan por concluido, y están ultimando los últimos trabajos en la cápsula, que se va a llamar Orión, que es la que, con la que se configurará ya todo el sistema para poder hacer un lanzamiento que no va a alunizar, sino que lo que se limitará es a rodear la Luna, calcular la aproximación, las posibilidades que se tiene, con el objetivo de hacer las mediciones y datos necesarios y un montón de estudios para, en la siguiente misión, intentar ya de nuevo volver a pisar la Luna. Y además hay que decir que el que dirige todo lo que es lo que tiene que ver con este módulo Orión es un español que se llama Eduardo García Llama y que es un querido oyente del Colegio Invisible, a que le mandamos un abrazo. Por cierto, hay que decir también que la tripulación que ha sido seleccionada ya, hay 3 americanos y un canadiense, porque también colabora la Agencia Espacial Canadiense dentro del proyecto. Y bueno, hay un detalle importante, y es que van a tener éxito porque han hecho una medida inteligente, que es poner a los astronautas de naranja como la misión de Tintín, que es la primera que fue a la Luna y van vestidos
corredor de la muerte, cuidado. Ese detalle es importante, porque no, yo era en serio, decir, parece que de verdad, claro, hay un enorme optimismo porque desde el año 72 no se hacía algo parecido y claro, es mucho tiempo ya y realmente ahora mismo ya en Estados Unidos consideran que ya va siendo hora de que sean ellos sido los líderes de la carrera espacial durante este medio último siglo, pues bueno, por lo menos concluirlo con que el siguiente hombre que vaya a la Luna sea también americano y el primero que la pise también, aunque lo más probable, ahí habrá una discusión tremenda que se va a plantear en los próximos meses, es si sea un hombre o una mujer, porque parece que hay una cierta intención de hacer algo original por parte de los poderes públicos americanos que al fin y al cabo son los que sostienen la NASA. Hombre, yo creo que la idea que tenían era justamente eso, que fuera o una mujer o un afroamericano. Porque sí que se consiguió, cuando acabaron las misiones en el año 72, se consiguió que hubiera personal civil. Ya hubo un civil, porque siempre habían sido militares. Sí. Y dejaron que eran militares tenía cierta lógica, básicamente porque eran pilotos de pruebas, gente muy entrenada, acostumbrada a la tecnología muy avanzada y era más cómodo. Luego, una vez que entraron civiles, siempre se fue buscando que fueran gente muy especializada, son normalmente tipos muy bien preparados. Ingenieros. Fijaros el caso español, por ejemplo, el nivel que tienen todos de formación los que han sido astronautas. Lo que pasa que yo creo que sí que no va a ser un gallego, Miguel, que no va a ser un gallego. Bueno, yo creo que sí que lo van a... Todo se llegará. Creo que sí que lo van a conseguir porque ahora mismo esta misión se ha convertido, es una misión política, Exacto. no es una misión científica. Como eran las política, misiones de la NASA en los años 60. Sí, pero cuidado que todo va muy retrasado. No, pero porque espera. claro, es que no hay presupuestos. Sí, bueno, ojo, espera. Yo te digo, la última, bueno, ahora mismo está hay un parón en la NASA, un parón gubernamental. Bueno, un parón gubernamental general, por el tema presupuestario. Pero justamente lo que no han parado ha sido esta misión. Esta misión se va a estar porque los elementos esenciales de la NASA no se han parado y esto se considera esencial. Y claro, y esto además es una cuestión que está dentro de lo que denominan las directrices presidenciales. Por lo tanto, esto es una cuestión política. Hasta tal es el caso que uno de los senadores que tiene que aprobar este nuevo presupuesto ha dicho que esto está en juego la seguridad nacional y que los chinos no pueden llegar antes porque si van allí, si van allí no es por una cuestión de paz. Entonces, estas son las directrices, pero que van a impulsar, que van a impulsar esto. Se ha convertido ya en una cuestión de Estado, por eso digo, esto no es una cuestión científica. Y gracias a esto, a pesar de que Trump en el nuevo presupuesto, lo que os decía antes, quiere reducir un 40% el presupuesto de la NASA, o sea, antes tenían 20 y tantos mil millones, lo quiere dejar como en 14.000 o sí, pero así. Lo importante no es Artemis 2, es Artemis 3. Claro, bueno, pero esa es la importante. Bueno, pero si el Artemis 2 no puede ir. Sí, ojo, pero que la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de los Estados Unidos ya ha advertido que el Artemis 3, que es el alunizaje de unos astronautas en nuestro satélite, en la Luna, podría extenderse más allá del 2027, que es para cuando está previsto. Depende de si los chinos van a acelerar. Depende de si los chinos aceleran, ya lo verás. Los chinos están trabajando en un proyecto para llevar sus astronautas a la Luna entre los años 2030 y 2035. Lo que pasa es que como la NASA siga con estos retrasos, a lo mejor los chinos pueden adelantarse. Pues por eso digo que ellos, la última información que yo leí fue en estas declaraciones donde decían que China no puede llegar a la Luna porque no van en misión de paz y además la categoría de que está en juego la seguridad nacional. Y entonces ya se convierte en un proyecto político y Trump... Pero de momento China va por delante en todo lo que se refiere a la exploración lunar con robots. Sí, en ese sentido va por delante, va retrasado en cuanto a lo que es poner un chino en la Luna. Lo que pasa es que a mí me da la sensación de que es más fácil que China diga, pues mira, yo ahora voy a destinar... Eso parecía un chiste. ¿Qué? Digo, lo de poner un chino en la Luna parecía un chiste. Sí. Bueno, pues llegarán. Y a mí me da la sensación de que en este caso, pues el gobierno chino tiene la capacidad de decir, mira, ahora vamos a destinar 200.000 millones de dólares, porque queremos ser los primeros. Ya, pero eso no se puede hacer de la noche a la mañana. Hacen falta una serie de desarrollos. ¿Por qué no? Porque hacen falta una... Si a la mañana cambias las leyes para perpetuarte en el gobierno. Sí, pero no es lo mismo. Divinis, pues. Pero no es lo mismo porque tienes que tener un desarrollo tecnológico detrás y unos avances. Para eso no. Para eso no, van por detrás de los Estados Unidos y por mucho que son maestros de copiar. Sí, claro, pero hay que saber lo que tienes que copiar. Por mucho que tú inviertas, necesitas un desarrollo previo y necesitas un tiempo. Incluso los rusos tienen una tecnología de aproximación a la Luna muy alta. Desde que Kennedy anuncia la intención de ir a la Luna hasta que se fueron, 7 años. 7 años. 7 años, desde el año 62 hasta el 69, 7 años. Es cuestión de meterle pasta y luego también la NASA tiene ahora mismo un problema. Con los recortes se está yendo mucha materia gris. Sí, claro. Se está yendo mucha materia gris de programas muy importantes. ¿Y a dónde se van a ir? A donde les paguen. Y si se van a China, se van a China.
Por eso digo que la cuestión es que ahora mismo es muy turbulenta. Yo no lo tengo tan claro que los chinos no puedan pegar al acelerador. No, de hecho están en ello. De hecho están en ello. Pero claro, su planteamiento, y yo creo que en eso los chinos son bastante serios y bastante realistas en su proyecto de alunizaje. A ver, es una nación además donde no hay obstáculos cuando alguien quiere... Cuando los ellos plantean... Lo que comenté de ingenieros y abogados, ¿os acordáis lo que decíamos? Sí. Pues aquí ellos, si lo tienen muy claro, como objetivo de Estado, y como objetivo de Estado... China va a apretar pero como objetivo de Estado lo plantean entre 2030-2035. La NASA planteaba año 2027. Ahora lo que están diciendo es que puede ser el 2028 o 2029. Cuidado que los chinos están acelerando. Cuidado. También hay una cosa. Ninguno de los dos se puede decir. ¿Sabes cómo se llama el chino más rápido ¿tú te crees? ¿Cómo? ya lo sé. También ya lo sé. También te digo que lo que no se puede permitir... ¿Tú te crees, aparte, Miguel, que van a decir públicamente realmente cuándo lo van a lanzar? Es decir, lo que dicen públicamente es una cosa, lo que realmente... Sí, no tiene más remedio que decirlo. No sé, La cuestión es que ninguno de los dos se puede permitir fracasar. O sea, no pueden perder la vida ninguno de los astronautas. O sea, van a ir con el 100% de seguridad de que retornan vivos. Bueno, ellos retornarán y nosotros nos vamos. En esta vida es justo reconocer hasta dónde puede llegar uno y las capacidades y cualidades que tiene, así que en tu enorme culpa pido disculpas, siempre lo he dicho, soy un andaluz sin gracia. Ahí os queda el chiste, pero en fin, es de una época ya pasada. Que nos vamos a marchar, ya nos quedan apenas 2 minutos y lo único que queda es precisamente decirle a Charlie Chalmers, el hombre del Salacot, procedente de la Universidad de Harvard, que ha sido un placer, amigo. Hasta luego. Y además es un placer que venga siempre también acompañado. Es decir, hoy se ha traído una cantidad de manjares, de bebidas, Carlos. Llega el otoño, qué maravilla. Caen las hojas. Caen las hojas y algo de lluvia, pero eso no afecta ni mucho menos al gallego de este grupo, que es el gran Miguel Pedrero, que nos oímos dentro de unos días. Efectivamente, me voy con mi bola de cristal vete. Y con esa crema de cerveza de Carlos Canales a otro sitio. Ah, amigo, llegas tarde. Dora Falcó, a ti en apenas otras 48 horas, ¿no? Nos volvemos a ver con esa edición diferente. Ya lo tenemos que dejar ahí en diferente con Ser School, con Jesús Ortega y con Josep Guijarro en la edición del jueves del Colegio Invisible. Efectivamente, nos vemos en nada. Aquí, como si fuera una especie de ventilador, ese aleteo, envergadura 3 metros de una punta a otra del ala, está el gran Águila Calva. ¿El gran o la gran? La gran se puede decir, la ¿no? gran también, ¿no? Bueno, pues eso, es que hoy en día estas cosas confunden. Bueno, pues eso, que ya os vamos a dejar, que Juanjo, que un placer. Que me voy intrigado con lo del fármaco de Miguel. No sé si es que le van a cambiar el color a la Viagra, ¿no? O como... No, se supone que el fármaco que va a dar más dinero es un crecepelo. Es un crecepelo. Sí. Pero no voy a hablar de un crecepelo. No, voy a hablar de otro fármaco. El color de la Viagra, lo vas a hacer la semana que viene, porque nos quedan apenas 2 minutos, tenemos que ir. David Peñalba, un placer, amigo. Nos vemos dentro de 2 días. A ti sí, y ahora os dejamos con nuestras compañeras de No Sonoras. Nosotros, lo único que podemos deciros, llegados a este punto, es que seáis muy, pero que muy felices. Chao.